A todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Real en el día de hoy la lectura titulada Lección de los Panes en el libro de Marcos, capítulo 8. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por la palabra del día de hoy. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder escudriñarla, estudiarla, meditar en ella y asimismo, Padre, dedicarte tiempo como lo mereces. Pedimos, Padre, Señor, que continúes hablando en nuestras vidas, guiándonos y ayudándonos, Señor, a que diariamente podamos desarrollar una relación más íntima contigo, Señor. Mientras diariamente, Padre, buscamos honrarte en nuestras vidas. En nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos guardes y que nos muestres el camino a seguir. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá que al aumentar la oposición, lo que es al ministerio de Cristo, ya no hay seguridad para que Él mueva libremente, ¿verdad? Para que Él se mueva libremente en lo que es Galilea. Así que Jesús atraviesa las regiones de Decápolis, Cesarea de Filipo y Perea, evitando tanto a las multitudes como a los complots contra su vida maquinados por los líderes religiosos. En los últimos días de su ministerio, Jesús comienza a preparar a sus discípulos para el trágico comienzo del papel de los discípulos como portadores de las buenas nuevas. Ya que tenemos que entender, ¿verdad?, que en aquellos momentos lo que le iba a estar esperando a ellos no iba a ser nada bonito, ¿verdad? Es fácil servirle y honrar a Dios cuando todo sale bien, pero cuando las cosas están pasando, pasan difícilmente, es una cosa totalmente diferente. Entonces, el capítulo 8, ¿verdad? Nos muestra cuando, de Marcos, nos muestra cuando Jesús alimenta hacia los 4,000. Este es un milagro distinto al de la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6. En aquella ocasión casi todos eran judíos. Esta vez Jesús ministraba a una multitud donde había gentiles en la región de Decápolis. Las obras y el mensaje de Jesús empezaban a tener un impacto en un gran número de gentiles. Recuerden, hermanos, si no se acuerdan, que los gentiles son las personas que no son judías. El hecho de que Jesús ministrase con mucha compasión a los no judíos daba gran confianza al público de Marcos, que era en su mayoría romano. ¿Alguna vez le ha parecido, hermanos, en los versículos del 1 al 3, le ha parecido alguna vez en su vida que Jesús, que Dios estaba tan ocupado con asuntos más importantes que no le hacía posible ocuparse de sus necesidades? Así como Jesús se ocupó de aquella gente y su necesidad, Él se ocupa de nuestras necesidades diariamente. En otra ocasión Jesús dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, como dice Mateo capítulo 6 del 31 al 32. Así que si tiene preocupaciones según su parecer o no le interesan a Dios estas cosas, ¿no cree usted, hermanos? Sí le interesan. Para él no hay asunto demasiado grande ni tan pequeño que escape a sí mismo de su interés. Los fariseos trataban de explicar los milagros anteriores de Jesús, diciendo que fueron de la suerte, coincidencia, o que fue hecho a través de lo que es el poder de Satanás. Demandaban una señal en el cielo, algo que solo Dios podía hacer. Jesús rechazó tal demanda porque sabía que ni un milagro como ese bastaría para convencerlos. Y ya ellos habían decidido en sus corazones, hermanos, que no iban a creer, así que no importaba lo que tomara lugar. El capítulo 8, versículo 15, Marcos menciona la levadura del rey Herodes y de los fariseos, mientras que Mateo habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La audiencia de Marcos, en su mayoría de gentiles, tiene que haber oído hablar del rey Herodes, disculpen, pero no necesariamente de la secta judía conocida como los saduceos. Así Marcos describe la parte de la declaración de Jesús que muchos de sus lectores podían entender. Cuando Marcos se refiere al rey Herodes, habla de los herodianos, grupos judíos de judíos que respaldaban a dicho rey. Muchos de ellos también eran saduceos. En este pasaje la levadura simboliza lo malo, como una pequeña cantidad de levadura es suficiente para hacer una hornada de pan.
Asimismo, los corazones endurecidos de los líderes judíos podían penetrar y contaminar la sociedad entera y lograr que se levantara a sí mismo contra Jesús. Los versículos 17 y 18 nos muestran que, primero que nada, lo vieron alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, en el versículo 35 hasta el 44 del capítulo 6. Pero vuelven a dudar que pudiera alimentar a otro grupo grande. Muchas veces somos también terriblemente lentos en comprender nosotros, como fueron los discípulos, los apóstoles en algunos momentos. Y en el capítulo 8:25, una pregunta de reflexión: ¿por qué Jesús tocó al hombre 2 veces antes que pudiera ver? Este milagro no era difícil para Jesús, pero quiso hacerlo por etapas, quizás para mostrar a los discípulos, ¿verdad?, que algunas sanidades serían graduales y no instantáneas, o para demostrar que la verdad espiritual no siempre se percibe con claridad desde el principio. Sin embargo, antes que Jesús se fuera, el hombre se sanó por completo. En el área de Cesarea de Filipo, esta era una área bien pagana. Era conocida porque adoraban dioses griegos y tenían templos dedicados a la adoración del antiguo dios Baal. Herodes Felipe, que es mencionado en Marcos 6:17, cambió el nombre de la ciudad de Cesarea a Cesarea de Filipo, para que no la confundieran con la costera ciudad de Cesarea, como dice Hechos 4:80 o 80:40, perdón. Capital del territorio gobernado por su hermano, Herodes Antipas. Entonces era una ciudad pagana donde reconocían a muchos dioses y fue un lugar apropiado para que Jesús pidiera a los discípulos que reconocieran su identidad a sí mismo como hijo de Dios. Jesús consultó a los discípulos sobre quién creía la gente que era él en el versículo 29 del capítulo 8. Luego les preguntó: ¿quién decís yo que soy yo? No es suficiente saber lo que otros piensan de Jesús. Usted debe de saber, entender y aceptar que Jesús es el Mesías. Aunque hablemos y aunque escuchemos de Jesús, hermano, ¿quién es Jesús para usted? O sea, no de palabras, sino en realidad en su corazón. En el 29 al 31 del capítulo 8, el nombre Hijo del Hombre es el que Jesús utiliza más para referirse a él mismo. Proviene del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde Hijo de Hombre es una figura celestial, la que al final de los tiempos tiene autoridad y poder. El nombre se refiere a Jesús, el Mesías. Y él es representativo, ¿verdad? Él era el agente humano de origen divino vindicado por Dios. En este pasaje, Hijo de Hombre está estrechamente vinculado lo que es a la confesión de Pedro sobre Jesús como Cristo y confirma su significado también mesiánico, ¿verdad?, del Mesías. Jesús sabía que necesitaba más instrucción acerca de la obra que realizaría con su muerte y su resurrección. Sin más enseñanza, los discípulos solo tendrían el cuadro a medias. Y cuando confesaron que Jesús era el Cristo, aún no sabían todo lo que significaba. Entonces, del versículo 31, de ahí en adelante, Jesús habló clara y directamente a los discípulos de su muerte y de su resurrección, de lo que estaba por venir. Y a fin de empezar a prepararnos para lo que les sucedería, les dijo en 3 oportunidades que moriría pronto. Pueden anotar por ahí, leer en el capítulo 8:31, 9:31, 10:33 y 34. Entonces, en ese momento, en el versículo 32 y 33, Pedro se consideraba eh, los propósitos de Dios, sino solo sus deseos y sentimientos naturales. Él quería que Cristo fuera el rey y no el siervo sufriente profetizado en Isaías 53. A menudo Pedro era el que hablaba en nombre de los discípulos. Al dirigirse a él, Jesús sin duda hablaba a todos en forma indirecta. Es extraño, pero los discípulos trataban de evitar que Jesús fuera a la cruz. Su verdadera misión sobre la tierra. Satanás tentó a Jesús en el mismo sentido del capítulo 4 de Mateo, mientras que los motivos de Satanás eran diabólicos. A los discípulos los motivaba el amor y la admiración que sentían a sí mismos por Jesús. Entonces, en el versículo 34 34 vemos que los romanos
La audiencia original de Marcos sabían lo que significaba cargar con su cruz. Y la crucifixión, ¿verdad? Era una forma de ejecución usada por los romanos en los casos criminales peligrosos. Y el prisionero, hermanos, eh, se encargaba de cargar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Por eso esa frase, carga su cruz y sígueme, ¿verdad? Literalmente era lo que hacían las personas que iban a ser ejecutadas por medio de este método. El versículo 35, que estamos por la causa de las buenas nuevas, no significa en manera alguna que nuestras vidas carezcan de valor. Significa que nada, ni siquiera la vida misma, es comparable con lo que podemos ganar con Cristo. Jesús quiere que decidamos seguirle en lugar de llevar una vida de pecado y autosatisfacción. Quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él las controle. Esto tiene sentido, ¿verdad? Porque solo Él, como creador, sabe lo que es vivir en verdad y nos pide sumisión y nos pide también lo que es autodesprecio, no autodesprecio, nos pide despojarnos del egocentrismo, que nos dice, ¿verdad?, que sabemos mejor que Dios cómo conducir nuestras vidas. Hermanos, el egoísmo, el yo, el egocentrismo nos guía a tratar de manejarlo todo, mantenerlo todo bajo control, ¿verdad? Y no poder levantar las manos y decir, Dios, aquí estoy, toma control, guíame, que sea lo que tú quieras en mi vida. Muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Muchas personas se pasan la vida buscando lo que es el placer, todo, ¿verdad? Lo que les traiga gozo. Jesús dijo, sin embargo, que el placer centrado en las posesiones, la posición o el poder, al fin y al cabo, no vale nada. Todo lo que posee en la tierra es temporal. No debe de obtenerse a cambio de su alma. Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, pero al final verá que su perdón, pero al final verá que esa vida que pensó que iba a ser una vida de placer es hueca, es una vida que verdaderamente no va a tener el sentido, el gozo, la satisfacción que pensó usted o que pensé yo que iba a tener. Jesús constantemente invierte la perspectiva del mundo al hablar de salvación y perdición, de pérdida y de hallazgo. Aquí nos confronta con una elección. Quienes se avergüencen de Jesús y lo rechacen en esta vida, lo verán con claridad en el día del juicio, pero ya será demasiado tarde y quienes lo vean hacia ahora y lo acepten escaparán de la vergüenza del rechazo en el juicio final. Así que hermanos, ¿dónde está nuestra visión? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Estamos permitiendo que Cristo sea el que nos guíe? ¿Están nuestras vidas en las manos de Él? ¿O estamos nosotros dependiendo de nosotros en todo y no permitiéndole a Jesús que Él se interponga? Amado Dios, gracias por esta oportunidad, por tu palabra, por el recordatorio, Señor, de que tenemos que estar dispuestos a estar quietos, reconociendo, Padre, que tú eres Dios. Estar quietos y conocer que tú eres Dios. Entendiendo, Padre, que todo será de acuerdo a tu voluntad, que tú vas a abrir puertas, puertas inesperadas, y esas puertas, Padre, nos guiarán a poder honrarte y buscarte y tomar decisiones, Padre, que van a terminar impactando el futuro de cada una de las personas que escuchan estas palabras, mi Dios. Toca nuestros corazones, nuestras vidas y ayúdanos a poder depender en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les guarde.